Y bien, hemos llegado a Madrigal de las Altas Torres. Estamos frente al palacio de Don Juan. Don Juan era el padre de Isabel la Católica. Este es el sitio a donde nació la reina de Castilla. Aquí en esta explanada tenemos una estatua de Isabel. Una placa. Madrigal de las Altas Torres. Villa amurallada a donde nació Isabel la Católica. Entramos, venimos a 20 y tantos kilómetros de Arévalo y de aquí vamos a partir a Medina del Campo. A la entrada de este pueblo, esta villa de Madrigal, nos están indicando que los coches que venimos de fuera se tienen que quedar aquí y vamos a caminar hacia a donde estamos o caminamos y de aquí a la iglesia de San Nicolás y otros monumentos. Ahora sí, estamos frente al convento de las Agustinas, casa natal de Isabel la Católica, siglo XV, con una fachada sencilla, arquitectura de ladrillo. Y aquí tenemos Palacio de Juan II, Real Monasterio de Nuestra Señora de Gracia, Madrigal de las Altas Torres, siglo XV-XVIII. Y aquí tenemos la lectura. De lo que estamos diciendo. Madrigal de las Altas Torres. Entrada al monasterio, casa natal de Isabel la Católica. Palacio de Juan II, padre de Isabel la Católica. Su madre, Isabel de Portugal, que eventualmente se fueron a vivir a Arévalo, donde murió su madre, y en Arévalo, ya lo hemos dicho, conoció a Beatriz de Bobadilla, su gran amiga.
pero esa historia ya la contamos. Y ya se la sabe Jesús, chico. La reina Isabel el 22 de abril de 1451, era un jueves santo, y ella vivió aquí hasta los 12 años. Cuando se murió su padre se fueron a vivir a Arévalo y ahí vivió hasta los 12 años. Su hermano Enrique IV se la llevó a ella y a su hermano Alfonso a la corte. Isabel de Portugal, su madre, se quedó sola en Arévalo y a ella la echaron de ahí y se vino a vivir aquí al Palacio de Madrigal. Y su hija, la reina Isabel, cuando creció, venía aquí a visitar a su madre, estuvo por eso aquí en muchas ocasiones. Y las monjas agustinas están aquí desde 1528. El palacio lo regaló el emperador Carlos V a sus tías, María de Aragón y María Esperanza, que eran monjas agustinas y eran hijas ilegítimas del rey Fernando el Católico. Y ellas fueron las que trasladaron aquí a la comunidad. Y el monasterio que está en ruinas, donde ellas estaban, se lo dejaron a los agustinos. Y ahí murió Fray Luis de León. Ahora vamos a la primera habitación. Salón de cortes o sala capitular. Y aquí celebró unas cortes el rey Juan II, que era el padre de la reina Isabel, en 1438. Y en esas cortes se unificaron las medidas del reino de Castilla y León. El artesonado es el original, está elaborado a punta de cuchillo. Y el banco es parlamentario, donde se sentaban los nobles. Solo tiene restauradas las dos tablas que se ven más brillantes, el resto es todo original. Y estos son libros cantorales. Estos libros los hay del siglo XVIII, XVII y XVI. Los más grandes son del siglo XVI.
Era para cantar los salmos. La tabla está cubierta de cuero y las hojas son de piel de becerro, que es lo que le llamamos pergamino. Y las tallas son del siglo XVIII. El que está ahí es nuestro padre San Agustín, el fundador de la orden. Lo representan con la iglesia en la mano porque él amaba mucho a la iglesia, es padre y doctor. Y Santo Tomás de Villanueva, que era agustino. El fue obispo de Valencia, se le conoce como el obispo de los pobres. Por eso lo representan siempre dando limosna. Y las pinturas que hay alrededor son todas anónimas. No están ni firmadas ni documentadas. Estos tres son evangelistas, son de estilo italiano, siglo XVI. Y el del medio es San Juan de Sagún, que es patrono de Salamanca, también del siglo XVI. Y el Cristo es anónimo. Algunos nos han dicho que puede ser de la Escuela de Granada, de comienzos del siglo XVII. Algunos se lo atribuyen a la Escuela de Juan de Mena. Y en las vitrinas están las cartas que los reyes hacían a las monjas. Estas cartas son fotografías. Las originales las guardamos para que no se estropeen. Están escritas en castellano antiguo y eran permisos para cortar leña, donaciones de tierras y de cereales. Esta es del rey Felipe II, de los reyes católicos, y esa es solo de la reina Isabel. Esa es la firma de la reina. Ella escribe ahí, yo la reina, en el medio. Y acá en esta otra carta que firma yo el rey, esa es del emperador Carlos V o Carlos I de España. Y una copia del testamento de la reina. El original está en el archivo de Simancas. Tinteros de cerámica de Talavera del siglo XVI y los almireces son morteros. Y un armario archivo del siglo XVI con 3 cerraduras y su respectiva llave. Y acá hay usos y la rueca de la época, que lo usaban para hilar la lana. Es una rueca manual. Cristos y crucifijos de peregrinos traídos de Tierra Santa. Y esa carta sí que es original. Como estaba en el relicario y tenía ese cristal, la dejamos ahí. La escribió Santo Tomás de Villanueva en 1538, agradeciéndole a las monjas por haberles dejado el monasterio de Extramuros. Ahí en ese hueco una reliquia del santo, es un trocito de hueso. Y estas tallas son del siglo XVIII, son tallas de santos agustinos. Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Sagún, que es patrono de Salamanca, y San Nicolás de Tolentino, que era italiano, conocido como el patrono de las almas del purgatorio. Este es el Salón de Embajadores. Aquí celebraron sus primeras cortes los reyes católicos, Isabel y Fernando, en 1476. Y en esas cortes ellos juraron heredera a su primera hija, la infanta Isabel, porque todavía no había nacido el príncipe Juan y ellos pensaban que a lo mejor ya no iban a poder tener más hijos, porque la reina ya había perdido alguno. Y fundaron también ellos aquí la Santa Hermandad, que era algo parecido a lo que es hoy en día la Guardia Civil. Era como una especie de policía rural en aquellos tiempos. Se encargaban de cuidar de los pueblos y de los caminos. Y ya cuando vinieron aquí las monjas, ellas aprovecharon este salón que tenía este banco enorme y lo dejaron para refectorio o comedor. Ellas lo único que añadieron aquí fueron las mesas y el púlpito, que están desde 1528. Son las mesas originales y el artesonado también. Aunque es muy sencillo, esa forma que tiene le da mucha elegancia al salón. Y los retratos que hay a los lados son de monjas que murieron con fama de santidad. No son sus caras porque todas ellas ya se habían muerto. Casi todas ellas vivieron en el monasterio de Extramuros.
La Inmaculada es una copia de Murillo. Es de la segunda mitad del siglo XIX. Francisco Prat, un pintor que le gustaba hacer copias de Velázquez y de Murillo. Al lado, una copia del Cristo de Burgos, de Mateo Cerezo de Valladolid. Está así todo oscuro porque se salvó de un incendio que hubo en 1611 en la iglesia y los coros. Y el restaurador dijo que mejor era dejarlo así. Acá abajo le colocaban 3 huevos de avestruz para representar la resurrección, que al tercer día resucitaría. Y Santa Rita de Casia, una Santa Agustina que pasó por todos los estados de vida. Este cuadro es de Francisco Camilo, un pintor madrileño. Santa Rita fue soltera, casada, madre, viuda y finalmente fue monja. Se casó muy joven. Su esposo la trataba muy mal, era muy duro con ella, pero ella siempre lo trató con mucho cariño, pedía mucho a Dios por él y él cambió esa forma de ser. Y ya cuando ellos vivían muy felices, a él lo mataron porque él estaba metido en guerras políticas que había en aquel entonces entre las familias nobles. Y ella perdonó a los que mataron a su esposo y consiguió que las familias se reconciliaran. Y ellos tuvieron 2 hijos, y los hijos querían vengar la muerte de su padre. Y ella, por más que les decía que no, ellos insistían con eso. Y ya le pidió al Señor en la oración y le dijo que si sus hijos iban a llegar a cometer ese pecado, que ella, a pesar de su dolor, prefería que él los tuviese a su lado. Y en esa época de una peste fuertísima, ellos se enfermaron, se arrepintieron de lo que iban a hacer y pidieron perdón y murieron los 2. Y ella se quedó sola, se dedicaba a la oración, a las obras de caridad. Quiso ingresar al monasterio y no la recibieron. Se lo pidió al Señor en la oración y él milagrosamente la introdujo en el monasterio. Es abogada de los imposibles, patrona de las esposas, de los estudiantes y de los funcionarios públicos. Santa Rita. De Casia. De Casia. El Calvario y nuestro Padre San Agustín. Y este panteón, en este panteón están enterradas 3. En este que está aquí. Aquí están enterradas 3. Doña María de Aragón, que era una de las hijas ilegítimas de rey Fernando y que fue superior aquí. Está enterrada doña Catalina de Castilla, que era hija del primer matrimonio de don Juan II. Ella murió a los 2 años. Era hermana mayor de la reina Isabel. Y doña Juana de Austria, que era una hija natural del emperador Carlos V. La trajo personalmente él cuando ella era bebé para que sus tías la cuidaran y la educaran. Murió a los 7 años. Y por algún tiempo estuvo enterrada doña Isabel de Barcelos, la abuela materna de la reina Isabel. Su cuerpo luego lo trasladaron a Portugal y ahí está actualmente. A ambos lados está el escudo de los Reyes Católicos y alrededor tiene medallones en alabastro. Está Santa Mónica, que es la madre de San Agustín. Aquí está San Jerónimo, San Nicolás de Tolentino, ahí está nuestro Padre San Agustín, acá está San Juan Bautista y el otro creemos que es San Juan Evangelista. Entonces, perdón, ¿y cuántas entonces realmente están enterradas aquí? 3. ¿Quiénes son? Doña María de Aragón, que era hija ilegítima del rey Fernando. Sí. Doña Catalina de Castilla, sí, que era hija del primer matrimonio de don Juan II, y doña Juana de Austria, que era hija natural del emperador Carlos V. Muchas gracias. Perdón por la interrupción. No se preocupe. Principal. Los suelos son los originales, ladrillos de barro cocido. Los techos ya son de escayola del siglo XVII y XVIII. Este techo es de estilo pompeyano. Están los símbolos de los 4 evangelistas.
el águila de San Juan, león de San Marcos, el hombre de San Mateo y el toro de San Lucas. Y esta puerta es la auténtica de cuando vivían aquí los reyes. La pintura y todo es de la época, eran puertas pequeñas. Y las chocolateras y ollas, de cobre y de latón. Chocolate de México. Sería, Eran de América, chocolate venía de América. de Tabasco, eran viciosos para el chocolate, ¿verdad? Aquí nació el Tatabasco, ¿sí sabían ustedes? ¿Quién? Vasco de Quiroga, Sí, Tatabasco. sí, nació. Aquí Sí. en Madrigal de las Altas Torres. Tabasco, ¿verdad? Sí. Sí. Él nació aquí en Madrigal. Y esta es el retrato de Juana I de Castilla, la tercera hija de los reyes católicos. Es la cara real de Juana cuando estaba jovencita. Aquí tendría unos 15, 16 años. Al parecer fue el retrato que llevaron a Felipe el Hermoso cuando los comprometieron. Es una pintura en tabla del siglo XV. El marco no lo tenía, pero es tan antiguo como la pintura. Y esta es una copia del libro de horas de Juana. El original está en una biblioteca muy famosa de Londres y era el libro que ella tenía para rezar. Y al lado un espejo florentino y la Virgen del Rosario, una pintura cusqueña de Perú, está pintada en relieve. Y el niño Jesús dormido en un expositor barroco. Y la Sagrada Familia es de la escuela de Rafael, siglo XVI. Es muy bonito porque San José es el que tiene al niño. Además le han puesto sonriente y contento. Si lo ven de los lados se ve mejor porque de frente castellanas tenían siempre la alcoba y la sala. Y la alcoba era lo justico para la cama. Era una forma de estar más resguardados del frío. Por eso sabemos que este es el sitio exacto donde nació la reina Isabel, porque aquí estaba la cama que no se ha conservado. Y esta puerta no corresponde, aquí lo que iban eran cortinas. La puerta original es esa. Esa puerta los reyes nunca la abrían, por eso tiene unos ventanucos o cuarterones. Cuando ellos no querían que entrase aquí la servidumbre, los atendían por ahí. La puerta de entrada a estas habitaciones es la que vimos al otro lado. Y cuando los reyes estaban aquí, pues todos estos suelos, que son los originales, estaban alfombrados. Y los techos no eran así, eran artesonados. Esto ya lo hicieron las monjas entre el siglo XVII y XVIII. Entonces, esta es la habitación de Isabel la Católica. Sí, aquí es donde ella nació. Aquí es donde ella nació. Sí. Fue atendida por una partera, ¿verdad? Sí, en aquella época tenían una partera, estaría pues acá toda esta parte de la cama, que le falta un trozo, hasta el cual le falta un trozo, porque la habitación iría hasta ahí, hasta el fondo. Hasta el fondo. Sino que del otro lado ahí hay una pequeña sacristía hoy en día. Y cuando nacía la reina, pues estaban todos los notarios, toda la corte afuera para anotar la hora, el momento, todo, que nacía la hija del rey. Nació hacia las 5 de la tarde, que era un jueves santo, cuando ella nació. Y luego estos mueblecitos que ven estos mueblecitos pequeños que ven alrededor son bargueños del siglo XVII y la mesa del siglo XVI. La tabla de encima es de una pieza y los cajones ocupan el largo de la mesa. Y el brasero tiene forma de botón charro de Salamanca y la badila la concha del peregrino. Este cuadro es el original. Ha estado siempre en el monasterio. Lo mandarían a pintar las hijas de Fernando, que los conocían. Arriba les han escrito sus nombres en latín. Los de Fernando están más borrosos, los de la reina se ven mejor.
mejor, dice, Isabel católica, reina de Castilla. Y en el de Fernando dice, Fernando católico, rey de Castilla. A ellos el nombre de católicos se los dio el Papa en diciembre de 1476. Y ellos, la última vez que se sabe que estuvieron aquí en Madrigal fue en 1497. Se sabe por una carta en la que dice que ellos han ganado Melilla y que se encuentran en Madrigal. Y ellos siempre que venían a Madrigal iban a visitar a las monjas al monasterio de Extramuros. Y seguramente que en esa última ocasión que estuvieron, le contarían a las monjas que hacía poco les habían nombrado católicos y por eso a lo mejor las monjas le mandarían a hacer este cuadro. Y las dos que están a los lados del cuadro eran las hijas ilegítimas de Fernando. María Esperanza era hija de una dama portuguesa y María de Aragón era hija de una dama de Vizcaya. Las dos fueron superioras aquí. Entonces a las bastardas siempre las metían muchas veces a los claustros, ¿verdad? Pero no eran necesariamente para que fueran monjas. Ellas las traían al monasterio porque sus madres pertenecían a la nobleza y en ese tiempo estaba muy mal visto que ellas quedaran solas y sin estar casadas y con un hijo. Entonces las niñas las traían al monasterio como una especie de internado para que las monjas las educaran y las cuidaran y tenían dote como hijas del rey. Entonces ellas ya cuando crecían decidían si querían continuar la vida religiosa, pues algunas se quedaban porque sentían la vocación. Pero otras salían para casarse, porque ellas tenían la dote de por ser hijas del rey, tenían una dote. Sí, su herencia, ¿verdad? Exacto, sí. Y Ambrosia de Austria. Ella tiene la corona en la mano porque se la ofrecieron. Dijo que ella era monja y que ella no se iba a salir para eso. Ella era sobrina de Carlos II, al que le llamaban el hechizado, hija de don Juan José de Austria, que él era un hijo ilegítimo de Felipe IV. Él era hijo ilegítimo, pero el rey lo reconoció como hijo suyo. Él no reinó porque él también se murió, como su hija tampoco quiso la corona. En España ya no quedaban herederos y Carlos II dejó heredero a su sobrino nieto Felipe V. Y luego esta que está aquí al otro lado es doña Ana de Austria. Ella era hija de don Juan de Austria, conocido como el Jeromín, el de la batalla de Lepanto. Ella era nieta del emperador Carlos V. Siendo superior aquí, su primo Felipe III la mandó a ser abadesa en las huelgas de Burgos y allí está enterrada. Y las dos que están enfrente son las dos niñas que están enterradas en el panteón de abajo. Esta es doña Juana de Austria, que era hija de Carlos V, hija natural, y doña Catalina de Castilla, que era hija legítima de don Juan II, y la que murió a los 2 años. Y el Cristo es de Evangelio, es de las colonias portuguesas que hubo en la India. Es un Cristo que está vivo, por eso no tiene la herida en el costado y está suplicando. La expresión es muy real y muy bonita. Y en el letrero tiene escrito en los 3 idiomas. Jesús, Rey de los Judíos, está en hebreo, en griego y en latín. Y acá abajo le ponen la fecha en que lo hicieron, 1599, que era a finales del siglo XVI. Y ya esto es lo último que se enseña, aquí ya terminamos. Pues muchísimas gracias. Madrigal de las Altas Torres, domingo 14 del año 2024, para las sociedades de historia, cronistas e historiadores de México.
Buenas tardes. ¿Dónde estamos? Estamos en Madrigal de las Altas Torres. ¿Con quién estamos hablando? Con David. ¿Con quién? Con David. Con David. David, ¿qué importancia tiene este pueblo, esta villa para la España que hoy conocemos? Pues es la donde nació Isabel la Católica, la reina más gloriosa de este país, y la que cuando se casó con Fernando unificaron los dos reinados, tanto el de Aragón como el de Castilla, y de ahí nace el nombre de España. Y entonces la reina, con su visión, apoyó a quién, a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. ¿Para qué? Para descubrir América en un viaje a las Indias. Para ir teóricamente a las Indias, y de repente se le atravesó un continente, ¿verdad? Que hoy conocemos como América. Pero con dineros de un señor que se llamaba Santángel. ¿De dónde era? De Barcelona. Y él fue el que aportó la lana. ¿Y por qué está usted aquí? Pues bueno, yo vine por trabajo, más que nada por trabajo y por una mejor vida. Entonces, vivir en Madrigal de las Altas Torres es una forma hermosa de vivir. Así es. Y aquí tenemos a nuestro amigo nuevo. Y estamos disfrutando de este reposo después de tener ya 3 o 4 días viajando, y nos quedan 15 días más para regresar a México. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hoy a 14 de julio del 2024. Madrigal De las Altas Torres. Gracias. Entonces, Seguimos en la villa, en el pueblo de Madrigal de las Altas Torres. Tierra del trigo amarillo, espigas. Villa amurallada, Altas Torres. La villa rodeada por una muralla de más de 3, 4, hasta 5 metros de espesor, con andamio. Y estas son las torres en su época de gloria, más de 140 y tantas torres. Y allí Madrigal de las Altas Torres. Hoy tenemos aquí este periférico que rodea por donde estaban las torres mudéjar de Madrigal. Muralla del siglo XI, centro urbano. Y aquí tenemos esas torres que sirvieron de defensa para las múltiples batallas en la época de la Reconquista. Recordar que los moros llegaron alrededor del 711 y eventualmente el 2 de enero de 1492 Castilla de Isabel de Castilla, que nació aquí junto con al reconquistar, dieron el nombre al unir sus reinos, Aragón y de los reyes de España. Ella es la que, como dijo hace ratito David, barcelonés, el nombre de España. Este era el espesor. Aquí tenemos más de 10 metros y los arcos apuntados de estas murallas. Madrigal de las Altas Torres, domingo 14 del 2024.